Un cordial saludo a todos nuestros lectores y usuarios del Nuevo Día. Mi nombre es Juan Pablo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a tratar lo respectivo a la Ley 2213 del 2022. Vamos a ver cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus efectos, y para eso tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos de un lado a Estefanía Sánchez Martínez, ella es directora del programa de Derecho de la Universidad del Tolima, y a mi izquierda tengo a Alfonso Prada, él es asesor de Derecho privado de la Universidad del Tolima también. Bienvenidos. Hola Juan, bueno, muy buenos días a todos, doctor. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy privilegiados nosotros desde el programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes de la Universidad del Tolima. Estar aquí realmente es un motivo importante por la situación que acontece con relación a la vigencia de la Ley 2213, que hace extensiva pues la vigencia permanente del decreto 806. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Juan, muy buenos días, un saludo especial, Nuevo Día. Realmente agradecemos la oportunidad. Entendemos que este es un espacio tanto investigación como académico. Es un tema de suma importancia, pues la Ley 2213 trae unas consideraciones muy puntuales en temas de acceso a la justicia. Y eso es lo que trata de buscar, no solamente la norma, sino también el ciudadano en común. Entonces agradecemos la oportunidad y presto a lo que de las directrices. Tal vez una primera pregunta que podríamos hacer es entender lo que significa la ley. Y en ese sentido, yo quisiera que nos explicaran cuál es la injerencia que tiene el decreto 806 con respecto a la ley 2213. Bueno, Juan, es una pregunta muy importante que tú nos haces porque la ley 2213 del 2022 es la extensión y establece la vigencia permanente del decreto 806. Recordemos todos que el decreto 806 fue expedido el 4 de junio de 2020 y fue con el ánimo de que fuera transitoria todo el cumplimiento y todas las disposiciones establecidas en él. ¿Por qué? Pues en virtud de la pandemia, que yo creo que todos hemos tenido consecuencias de este importante acontecimiento en la vida de todos nosotros a nivel nacional e internacional. Entonces realmente hay que tener en cuenta que lo que busca es que sea permanente este decreto. Entonces el decreto lo que pretendía era adoptar las medidas tecnológicas de información y comunicaciones en todas las actuaciones judiciales. Y esto se hace con el propósito de agilizar los procesos judiciales y además de flexibilizar la atención a los usuarios en función pública en la administración de justicia. Entonces realmente este es el objetivo principal. Tenemos que tener en cuenta que fue expedido por el presidente el 4 de junio de 2020, es decir, su vigencia fue por 2 años, el tiempo que se pretendía o se establecía o que se podía prever que durara la pandemia, y esto fue hasta el 4 de junio de 2022, es decir, el decreto estuvo vigente hasta el 4 de junio de 2022, y rápidamente el Gobierno Nacional pues realizó un tema legislativo para aprobar la ley 2213 que inició en marzo de este año. Posteriormente realizó y surtió el trámite correspondiente ante el Congreso, Cámara de Representantes, Senado en mayo, y por eso fue expedido esta ley, la 2213, el 13 de junio de este año. Se podría decir que se establece la virtualidad como la norma general en la administración de justicia. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen el conocimiento sobre cómo manejar estas herramientas tecnológicas o que sencillamente no tienen acceso a las mismas? ¿Cómo se les garantiza el derecho a la igualdad y al debido proceso a estas personas? Bueno, acá hay varias situaciones que son muy puntuales tocar. Y uno es que el acceso a la justicia trae una connotación especial desde la virtualidad. Y aquí es donde tenemos que enfocarnos y determinar cómo podemos un ciudadano en común acceder a la administración de justicia por el tema del uso de los medios tecnológicos. Y la misma norma trata de abarcar y observa la necesidad que tiene de que no puede acceder a todos los entes o a todos los medios o a todos los canales para que los ciudadanos del común puedan tener acceso a la administración de justicia. Y ahí es donde tenemos que determinar el artículo 2, donde puntualmente habla de la población rural, de grupos étnicos, de personas con discapacidad, y sobre esas situaciones genera una preferencia a la hora de atención, donde dice que si bien es cierto, está la virtualidad, esta población puede acudir de manera presencial y pueden tener una atención presencial y privilegiada en sus despachos judiciales. Pero también la misma norma exhorta a las entes como las personerías o a los entes públicos para que en ellos dispongan de sus instalaciones en pro de esa ciudadanía, en pro de tener un acceso a la administración de justicia, pero también en pro de garantizar el debido proceso
y el derecho de contradicción que tiene cada ciudadano, porque de nada haría generar una norma y no poder tener acceso al derecho de proceso, al debido proceso y al derecho de contradicción. Entonces, esto es lo que ve la necesidad de la norma y trata de abarcar esa necesidad y da como unos privilegios o unos beneficios en pro de la ciudadanía. Ahora bien, en torno a esta ley se ha establecido un debate bastante grande y es correspondiente a sobre si el derecho en materia penal es aplicable o no a esta ley. ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, Juan, realmente hay que tener en cuenta y hay que tener de presente que si bien la ley contempla que es potestativo agregar en la especialidad de penal y penal militar en la implementación de las TIC, realmente impone una carga o establece a disposición del juez, magistrado, funcionario judicial, realmente sí va a implementar o no las TICs en todo el proceso penal. ¿Por qué hay que decirlo? Porque mientras las demás especialidades sí están y tienen el deber de cumplimiento obligatorio, es imperativo en la ley, en todas las demás especialidades como pues civil, familia, disciplinario, constitucional y todas las demás áreas, y en algunos temas de arbitraje, también contencioso administrativa, pues el juez en este caso deberá determinar si efectivamente o no da cumplimiento a esta normatividad. ¿Por qué? Porque en el área penal, pero eso también es una crítica, Juan, ¿sí? Digamos que hemos tenido la posibilidad de estar leyendo algunos artículos y algunos columnistas importantes, por ejemplo en ámbito jurídico, establecía una persona muy letrada en todo el tema tecnológico y derechos humanos, que realmente sí en las demás categorías o en las demás áreas del derecho sí se implementaba esta normatividad, porque en el área del derecho penal no, porque lo deja a disposición y potestativo ante el juez de la República o magistrado en representación de la Administración de Justicia, ¿sí? Y realmente sí hay que verlo de esa manera, pero es que el área penal tiene una connotación especial, ¿sí? Los bienes jurídicos tutelados aquí pues ya son más inherentes a la libertad de la persona. Es un proceso muy especial realmente el área penal, que contempla más allá de los derechos económicos y las repercusiones y consecuencias jurídicas que tenga, es el hecho de limitar la libertad de una persona en consecuencia de la responsabilidad penal que establezca un proceso, ¿sí? Entonces realmente es un proceso muy especial y hay que tener en cuenta que, claro, es potestativo del juez y hay que contemplarlo de esa manera, y hay que evidenciar, yo pienso que es muy pronto, el 13 de junio empezó la vigencia de esta ley, y hay que tenerlo muy especial porque hay que hacerle seguimiento, hay que realizar un proceso de cómo es el desarrollo cuando la ley es obligatoria y se extiende la vigencia del decreto 806, ¿sí? Hemos tenido ya unos resultados, pero es necesario establecer el seguimiento cuando ya la ley es obligatoria, es imperativa, y cómo va a ser, porque como es potestativo de los jueces, cómo va a ser la determinación de algunos de los jueces en asumir o no esta disposición, ¿sí? Porque eso todavía para nosotros pues resulta ser incierto. Para los funcionarios judiciales, ellos tendrán que visualizar los procesos que tienen, las necesidades procesales, la inmediación de la prueba, que es tan importante en este tipo de procesos. Entonces hay que, yo creo que esperar un poco cuál va a ser el resultado y de pronto la directiva entre los mismos funcionarios judiciales, que por supuesto hay que confiar mucho en la experiencia y la trayectoria que tienen en la Administración de Justicia. Teniendo en cuenta exactamente lo último que decías, y como sabemos esto es algo muy nuevo, pero acorde con lo que ustedes piensan, lo que creen, ¿podrían opinar que el principio de la inmediación se viola a través de procesos judiciales mediados por las tecnologías? Es decir, el principio de inmediación entendida como la obligación del juez de tener conocimiento e interacción con la prueba. Bueno, yo quiero contestar en parte y yo sé que el doctor Alfonso también tiene una opinión en esta pregunta. Efectivamente hay que ver, el principio de inmediación es fundamental en todos los procesos judiciales. Es la interacción que tiene el juez con la prueba y finalmente lo que se pretende en un proceso es tratar de visualizar una verdad real, una verdad procesal. La verdad procesal resulta del decreto probatorio, de las circunstancias que se den en el transcurso de ese proceso. En ese sentido, pues efectivamente considero muy personalmente que se puede afectar un poco de manera negativa la valoración de la prueba por parte del juez, porque efectivamente la inmediación es un elemento vital. ¿Qué pasa? El lenguaje no verbal es fundamental,
en la determinación de algunas circunstancias. Por ejemplo, una cosa es lo que se dice en una cámara, ¿sí? Que el juez esté en otro lado, en otra pantalla, y es lo que se ve, los gestos, la gesticulación en parte dice mucho, pero no dice tanto como el movimiento de las manos, como la ansiedad que pueda representar alguna respuesta, alguna pregunta que se le hace por alguna de las partes. Realmente, sí. Y esa evaluación sí se ve un poco afectado negativamente el principio de mediación, y esa evaluación tendría que, en complementación a la pregunta anterior, tendría que revisar el funcionario judicial qué tanta afectación tiene, y en caso de ser merecedor, pues yo creo que cualquier proceso es merecedor de un contacto directo con la prueba, sobre todo la testimonial. ¿Sí? En este sentido sí considero que de pronto sí tiene una afectación, una connotación especial, pero pues por lo pronto tendríamos que evaluar de pronto las consecuencias que tengan ante los funcionarios judiciales. Sí, realmente cuando uno entra a analizar la prueba y la realiza pues por medio de un canal que nos ha ofertado la misma norma que la Administración de Justicia de manera virtual, uno es temeroso frente a estas situaciones. Y lo digo temeroso desde el gremio y desde el punto de vista de los abogados, porque cuando entro a analizar la prueba, una prueba testimonial, un interrogatorio de parte, lo fundamental es el desarrollo de esa prueba testimonial o ese interrogatorio dentro de la etapa procesal. Aquí es la inmediación que no solamente tiene el juez con el testigo con el que se va a interrogar, sino también las partes sobre la prueba. Y aquí es donde entramos todos a entrar y a jugar para poder verificar si esa prueba da la conducencia a un derecho. Máxime en materia penal, que bien lo decía la doctora Estefanía, que aquí no solamente estamos hablando de situaciones patrimoniales, sino el derecho a la libertad. Y cómo esa prueba testimonial puede ser fundamental para tener un fallo absolutorio o un fallo condenatorio. Entonces, realmente hemos sido temerosos sobre el tema, pero de una otra manera lo que se busca también es la celeridad de los procesos, la administración de los procesos y la justicia. Aquí es donde viene un concepto de justicia y hasta qué punto se da o no se da justicia, que es lo que se busca y se genera todo el querer de la norma. Entonces, realmente somos un poco pues imperativos frente a la situación y entendemos la situación, y como le dice mi norma, va imperativo también el juez. Y es aquí el juez donde toma la decisión, si lo decide hacerlo de manera presencial o de manera virtual. Me quedo con lo de el hacer justicia, porque al fin y al cabo es el objetivo de la ley. Y en ese orden de ideas yo quisiera saber si ustedes creen que cómo se podría complementar eso, ¿no? ¿Qué otras cosas se podrían hacer para lograr los objetivos de la ley? Bueno, realmente la ley generó un cambio, no solamente en el Código Penal del Proceso, sino en cómo se veía la justicia o cómo debe verse la justicia. Y aquí es donde también genera el acceso al ciudadano en común, a la población vulnerable, al abogado, al juez, al litigante, al administrador público. Pero para generar que esto tenga una funcionalidad, pues se tienen que mirar varias situaciones en general. Y ahí es donde de una u otra manera la norma podríamos decir que se queda corta, porque pues hay que mirar efectivamente que el acceso a justicia no solamente es yo poder acceder a ella, sino también tener dentro de un término corto una decisión judicial, que ahí es donde podríamos hablar si hay o no hay justicia sobre una situación o sobre una litis o sobre un problema jurídico. Y aquí es donde pues se tiene que generar y ampliar tanto la administración de justicia de sus funcionarios, como también se tienen que ampliar todo el aparato jurisdiccional para que ésta sea eficiente, porque de nada tenemos tener administración de justicia, pero que ésta no sea eficiente. Entonces, esa es una de las críticas que puede tener la norma. ¿Hasta qué punto el gobierno nacional, la rama judicial, tiene que implementar todos sus mecanismos para que ésta sea eficiente? Y siendo esta eficiente, seguramente se puede garantizar justicia. Eso en cuanto a los retos. Ahora hablemos de las cosas positivas que trae la ley. Usted como abogado litigante, ¿qué aspectos negativos o qué formalidades sin sentido cree que se transformaron con la utilización de tecnología en cuanto a los procesos y administración de justicia? Bueno, realmente son más los aspectos positivos que los negativos. Seguramente hay situaciones que se deben mejorar y esas situaciones conllevan a que, si bien terminó siendo una regla general, tampoco puede privatizar el hecho de no poder acudir uno al palacio, acudir al juzgado, poder verificar y tener como ese contacto dentro del proceso, que es lo que antes hacíamos. Pero también podemos garantizar que con acceso a la justicia, que nos ahorra tiempo, nos ahorra celeridad en los procesos, nos ahorra de que hasta el uso de papel. Estamos hablando de un tema ambiental y unos efectos importantes, que eso nos genera pues unos efectos positivos como ciudadanos,
y también nos podemos tener de que la administración de justicia termina siendo pues eficiente en el aspecto de que termina siendo de una otra manera más ágil. Pero para eso hay que garantizar las plataformas que tiene la administración de justicia, porque no es lo mismo yo entrar desde Ibagué a entrar en un municipio lejano donde efectivamente el juzgado de iniquidad tiene una plataforma y no obtiene acceso a la administración de justicia. Entonces seguramente hay críticas y hay muchos aspectos que se puedan mejorar, pero de otra manera esto es un cambio, es una innovación y es lo que necesitaba la administración de justicia, y lamentablemente fue una pandemia la que generó este cambio positivo, la que nos conllevó a poder modernizarnos, porque hace mucho tiempo hablábamos de la modernización de la administración de justicia, pero hasta hoy es que se está tocando. Y eso es un primer paso seguramente a poder generar y poder avanzar mucho más de lo que esperamos. Y precisamente eso debe ser rastreado y controlado, ¿no? Ver cuáles son los efectos positivos o negativos de la ley. Y precisamente en la misma ley se establece que el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia debiesen hacer un control y una especie de balance general sobre la implementación de esta ley. Pero surge la pregunta, ¿cómo se hará esto? Mira, Juan, precisamente la ley, el parágrafo 3 del artículo 1 establece la manera en que se va a realizar. Deberá hacerse una encuesta, por supuesto, que garantice de manera objetiva que llegue a los funcionarios judiciales, a los usuarios de la justicia, a los empleados de la rama. También hay que prever a los litigantes, ¿no? Que finalmente son quienes realizarán el uso de estas herramientas y quienes realmente van a tener el privilegio, digo yo privilegio porque es un reto grande que van a tener, que empezó desde el 806 y que ahora tiene permanencia en su vigencia por esta ley. Entonces realmente deberán hacer una encuesta verificando todos los aspectos positivos, negativos, y de esto pues efectivamente se tendrá que realizar una evaluación, se tendrán que publicar los resultados y podrán realizarse unos ajustes a esta ley, ¿sí? Porque finalmente la ley está, en su momento se pensó que era algo transitorio, pero hay que verlo, Juan, como algo que realmente llegó y llegó para quedarse. Entonces la manera en que podemos incurrir es mejorando todo lo que implica esta disposición, y de pronto también hay que verificar que muchos de ellos se van a ver privilegiados en implementación de algunos aspectos muy positivos, por ejemplo como que las actuaciones no van a requerir firmas manuscritas ni digitales. Esto también es muy importante para complementarlo porque las presentaciones personales, habían ciertos trámites que de pronto en esta vigencia de la ley 2213, pues ya no se tendrán que hacer autenticaciones ni incorporarse a algunos documentos a medios físicos. Y de pronto lo que decía el doctor Alfonso es muy importante también, porque obviamente van a surgir algunos aspectos a mejorar en sedes presenciales, ¿sí? Primero, pues la virtualidad hay que verlo como tal, no es la manera en que se va a descongestionar la administración de justicia, ¿sí? Todos sabemos que hay un cuello de botella, que la administración de justicia realmente está muy congestionada, sobre todo en el área constitucional, en todo lo que implica el área penal, pero hay que verlo realmente como la posibilidad de la modificación de algunos temas procesales que buscan realmente fortalecer la sustancia de los derechos de quienes acceden a la justicia, ¿sí? Entonces realmente hay que verlo de esa manera. También pienso que no se puede pretender una virtualidad si no mejoran los aspectos o las herramientas tecnológicas de los funcionarios judiciales, ¿no? En sede presencial, yo creo que muchos de nosotros hemos evidenciado que la rama judicial a veces no tiene equipos y comparten impresoras los funcionarios, los empleados de un despacho judicial. El tema ambiental es fundamental tenerlo en cuenta y ahora es un tema muy actual, ¿sí? El tema del consumo de papel, si nosotros veíamos eran los expedientes, ahora los expedientes tendrán, y fue un proceso realmente ágil para los empleados de la Administración de Justicia, que tuvieron que digitalizar todos los expedientes, verificar la completitud de los documentos. Eso no es un trabajo fácil, ¿no? Y realmente lo que nos espera es un trabajo arduo en temas de que buscamos agilizar, pero también hay que tener en cuenta que esto tiene otras implicaciones, ¿no? Y esto hay que verlo también en la eficiencia de la administración, como mencionaba el doctor Alfonso. También hay que verlo en términos de inversión.
¿sí? Porque tenemos medios tecnológicos y tenemos retos en temas de optimización de tiempo y talento humano, pero hay que garantizar que ese talento humano pues tenga cómo hacer uso de esas herramientas tecnológicas para que no se vaya a quedar un poquito rezagado a lo que se pretende con esta ley. En cuanto a esto último de la inversión, y con esto termino, es que aquí se abre un nuevo debate. Es sobre si el Internet lo podríamos considerar como un derecho, el derecho al acceso al Internet, si el Estado debería garantizarlo. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, este es un tema muy álgido, ¿no? Porque el doctor Alfonso y yo debatíamos sobre esta pregunta en particular. Es un tema, yo le decía, es muy pronto quizá para decir que es un derecho, pero resulta que nosotros indagando sobre la información, pues resulta que no es tan pronto. Las consecuencias de la pandemia, pues ya estamos viviendo las consecuencias de la pandemia. Y de una u otra manera el cambio fue drástico, fue intempestivo, pero obligó a que todo lo que significa esta rama del poder público, que realmente es la administración de justicia, la rama judicial, tuviera que implementar algunos cambios que no es solamente en la administración. Entonces, ahorita el doctor va a hacer un símil entre los derechos, por ejemplo, a la salud y la conexión que existía con la vida, porque decíamos, bueno, el derecho se convierte en un derecho, pues el Estado tendrá que garantizarlo, el Estado sí está en disposición para garantizar este derecho a todos sus ciudadanos, ¿sí? Primero la infraestructura, la estructura que esto implica, porque recordemos que si es un derecho, pues nosotros podemos decir, Colombia es un estado realmente que se encuentra con diversidad de ubicaciones geográficas, ¿sí? Y como lo vemos actualmente, pues muchas de esas ubicaciones geográficas pues no son tan privilegiadas para tener el acceso al Internet. Entonces mencionábamos que en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se aprobó el primer debate que establecía y tiene como objeto elevar a categoría de derecho fundamental el acceso y la promoción del Internet. Es un debate que ya se está dando y realmente no ha sido un debate fácil, fue un debate que se realizó en noviembre del año pasado. Entonces, es una circunstancia que la vemos venir. Yo le decía al principio, no, pues ya no es que sea muy pronto para hablarlo, porque de hecho si ya hay una propuesta para que sea un acto legislativo de modificación a nuestra Constitución, es algo que está latente y es algo que está para allá, ¿sí? Hay que verlo porque efectivamente también tendríamos que visualizar cuál va a ser la manera de proveer gradualmente a todas las personas de menores recursos, de ciertas ubicaciones geográficas, este derecho. ¿Sí? Si es un derecho para todos, yo no puedo entender que es un derecho para unos y otros no, por el hecho de que estén ubicados y de pronto su ubicación real sea un poco o diste un poco de la posibilidad de garantizar este derecho a todas las personas. Entonces realmente hay que entender que si es un derecho, pues también tiene el Estado que desplegar realmente una labor importante para entender satisfecha esta garantía constitucional que se piensa implementar. Es un tema, como le decía la doctora Estefanía, de bastante discusión, pero es una realidad. Es una realidad que de una u otra manera busca el pro y el beneficio no solamente de cierta ciudadanía, sino en general, porque es el derecho al acceso a la justicia, es el derecho al acceso a la información, y aquí donde de manera muy interesante, de una otra manera, el Congreso vio esa necesidad y por medio del acto legislativo viene implementando todos los mecanismos para generar que el derecho al Internet sea un derecho fundamental, y lo busca es el acceso a la información. Porque es que no es un secreto que la pandemia nos cambió la manera de ver las cosas y de vivir. De un momento a otro tuvimos la necesidad de estar en nuestras casas, pues desde nuestras casas estudiábamos, desde nuestras casas trabajábamos, desde nuestras casas nos preparábamos, desde nuestras casas nos informábamos y por qué no desde nuestras casas accedíamos a la justicia. Entonces prácticamente el derecho a Internet de una u otra manera va a ser necesario y fundamental para poder tener un avance no solamente como ciudadanos, sino también como país. Entonces, es una discusión que se está llevando y seguramente va a tener un resultado positivo. Va a tener una carga positiva también al gobierno para llegar a todos los rincones del país, pero es necesario. Sobre esto estaremos muy pendientes para informar a todos.
Muchas gracias, doctora Sánchez, doctor Pineda, por estar con nosotros. Para continuar retroalimentando y enriqueciendo la información, tenemos como invitada especial a Carolina Alvarero. Alvarelo. Ella es abogada litigante, la cual nos va a hablar de su experiencia como abogada en todos estos años de pandemia y de administración de justicia por medios virtuales. Y precisamente esa es la primera pregunta. ¿Cómo han sido estos 2 años para usted? Bueno, primero que todo, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí. La experiencia ha sido bien interesante. Nosotros, pese a que yo soy joven, llevo 10 años litigando y estábamos acostumbrados a la presencialidad, a la baranda, a vernos entre colegas, a hablar con el oficial mayor, a pedir favores rápidos en cuanto a trámites, que es lo que hoy en día hacemos a través de correo. Entonces, la experiencia fue retadora, muy retadora al principio, especialmente porque con la pandemia los litigantes nos quedamos quietos 5 meses sin saber qué era lo que iba a pasar, digamos que muy expectantes, y cuando todo se reactivó, yo creo que para la mayoría de los jóvenes fue muy sencillo y lo agradecimos, el poder ejercer. En mi caso, yo lo hacía en pandemia desde mi casa, hizo que todo fuera más fácil. Entiendo, y por ejemplo en el caso de jueces y abogados mayores fue muy difícil por el acceso a las tecnologías, el conocimiento, porque de todas formas todo se hacía a nivel virtual y era algo a lo que no estábamos acostumbrados. Para mí ha sido muy satisfactorio, especialmente porque todo lo radicamos a través de un clic. Ya no tenemos que ir a hacer filas a juzgados para ingresar al despacho, el subir pisos, por ejemplo, yo que en ese momento litigaba también en el laboral administrativo, tenía que ir a Confatolima, subir a Procuraduría, subir al Palacio de Justicia. Entonces, desde ese aspecto, pues ha sido supremamente cómodo. Que ha sido complejo, especialmente el contacto con los despachos judiciales, que era lo que te decía en algún momento. Uno de abogado tiene un proceso quieto, va, pedía el expediente, hablaba con el encargado del expediente o de acuerdo al estado en el que estaba, y hoy en día solo tenemos el correo electrónico, ¿sí? Yo no me atrevo a escribirle a los WhatsApps de los funcionarios judiciales, entonces mi comunicación siempre es el correo electrónico, y es complejo porque de repente uno podía agilizar más los procesos de cara a cara con el funcionario judicial. Hoy en día tú puedes enviar, en mi caso, yo puedo enviar 4 o 5 veces un memorial, han pasado 6 meses y todavía no he visto siquiera el escrito en siglo XXI. Entonces, eso sí ha sido más retador para mí que el uso de las tecnologías, que en mi caso lo agradezco muchísimo. Sin embargo, yo creo que existen una serie de retos aún y quisiera preguntarle al respecto, porque la ley permite que se puedan realizar audiencias de manera presencial y a la vez virtual, es decir, algunas partes solicitan la presencialidad en las audiencias, mientras otras, que no son necesarias que estén presencialmente, pueden asistir de forma virtual. Mi pregunta orientada a eso, ¿usted cree que la infraestructura dentro de los juzgados es la adecuada como para administrar estos procesos de audiencias híbridas? Bueno, digamos que en tema de infraestructura el Palacio de Justicia ha avanzado mucho, inclusive antes de pandemia hubo una transformación bien grande a nivel de infraestructura que podría ser mejor, claro, o sea, siempre en cualquier aspecto todo puede ser mejor, pero considero que el Palacio de Justicia lo cuenta. Quizás más allá de la infraestructura es un tema de redes, y lo sé porque tengo familiares que son funcionarios judiciales y lo dicen, el tema de redes, de internet, de la estabilidad, de la velocidad, sí es un tema bien complejo, ¿sí? Entonces, en cuanto digamos que espacio en sedes judiciales, en sedes de audiencia, considero que sí se puede lograr. Ya va más allá, y hay un aspecto también que es bien difícil y va de la mano, pues no necesariamente con la infraestructura, pero sí con los conocimientos y aptitudes de los funcionarios judiciales. Entonces, si bien el Consejo ha hecho, porque te digo, de primera mano lo sé, mi papá fue juez hasta hace muy poco, entonces lo viví a través de él, múltiples capacitaciones. La virtualidad en cuanto a las capacitaciones es lo mismo que la educación, siento que ralentiza mucho el tema, y estamos hablando de que la mayoría de los funcionarios judiciales están por encima de los 50 años, entonces capacitarlos en tecnología a través de un computador es irónico, porque yo igual para capacitarlo le estoy pidiendo que se conecte desde la herramienta que no maneja. Entonces, en infraestructura yo creo que estamos bien, deberían mejorar el tema de la velocidad del internet y demás, pero más allá de eso considero que lo prioritario hoy en día debe ser fortalecer los conocimientos y las aptitudes de los funcionarios para acceder a las tecnologías. Ahora,
Yo litigo también, bueno, la belleza, y yo voy cambiando de temas, pero la belleza de la virtualidad es que ahora tenemos todo el país para nosotros, ¿sí? Entonces, los litigantes estamos en igualdad de condiciones. Antes, digamos que era más restringido, yo litigaba, incluso llegué hasta Bogotá, más pueblos en el Tolima, y ahora lo puedo hacer desde mi casa, ¿sí? Entonces, eso ha sido fantástico, pero he tenido la experiencia que tú quieres llamar al juzgado para saber el link de la audiencia. Hay juzgados que son muy juiciosos, los envían con mucha antelación, pero hay otros que faltando unos minutos lo envían. Y tuve una experiencia en Chaparral y el juzgado no tenía teléfono y el juez lo dijo. Y dijo, estamos sin red telefónica hace mucho tiempo, entonces tuvimos que esperar hasta que el link llegara porque el despacho judicial no tenía teléfono. Entonces considero que, porque yo hablo desde la comodidad de la ciudad, en Ibagué considero que sí, en los pueblos no. En los pueblos hace falta infraestructura, hace falta elementos tan básicos como eso, como un teléfono, como una línea telefónica para que el despacho pueda contactarse con sus usuarios. Ya usted lo esbozaba levemente, pero quisiera preguntarle qué formalidades sin sentido cree que transformó para bien la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos judiciales. Bueno, yo diría que todos. Es permitirle, porque para los abogados ha sido fantástico, ¿verdad? Pero pensando también en los usuarios, en el ciudadano, es permitirle acceder a la justicia sin costos, pues más allá de los del abogado, pero ya no tienen que autenticar los poderes, ya no tienen que desplazarse hasta las ciudades, además que yo litigo en lo laboral y rara vez se aplaza una audiencia, pero sé que en otras jurisdicciones sí se aplazan las audiencias, entonces, y es algo muy común. Entonces se desplazaba el ciudadano, incurría en gastos de transporte para que una audiencia no se llevara a cabo. Entonces ahora está desde la comodidad de su hogar, así como nosotros, y eso ha sido fantástico. También el tema, digamos que de los emplazamientos, que yo sé que ha sido algo duro para los periódicos, pero para nosotros ha sido fantástico. El tema de las notificaciones, gastábamos muchísimo dinero en enviar notificaciones y en papelería. Digamos que yo siempre digo, bueno, yo no quiero hijos, yo ya hice mi aporte al mundo a nivel ecológico, entonces no lo veo desde ese punto de vista tan romántico, pero el hecho de no tener que yo voy a demandar a 3 partes y además tenía que enviarlas a las 3 partes, la demanda, sus anexos, todo el gordo, y además una al despacho, entonces era una cantidad de papel, de tinta, para erradicar muchas veces, entonces uno usaba el mensajero, eso desde la comodidad del abogado, ¿no? También ha sido una cantidad de gastos que se han disminuido, y para el Estado, porque ahora no tienen que imprimir el expediente, no tienen que tenerlo ahí, no tienen que gastar en temas de archivo, ya todo está digitalizado, entonces yo creo que también para el Estado ha sido un ahorro fantástico. Sobre esto último que tocaba, lo del expediente, ¿le parece que todavía hay retos, que hay cosas por mejorar en la digitalización de los expedientes? Porque la ley decía que cuando el expediente en físico no se encontraba digitalizado, las partes deberían colaborar para reconstruirlo. Pero yo digo, si se va a realizar un proceso judicial por medios virtuales, el expediente ya debiese estar digitalizado. Sí. ¿Cómo te ha parecido que ha sido todo este proceso? Bueno, la digitalización de los expedientes fue algo muy lento. Entiendo que al principio los despachos ni siquiera tenían escáneres, luego se hizo una contratación, todo esto lo sé por lo que te cuento, ¿no? Porque tengo familiares dentro de la rama, y se hizo una contratación, se escanearon los expedientes, pero hoy en día cuando vamos a litigar hay muy pocos juzgados juiciosos que envían el expediente con antelación, y es el deber ser. Antes de la celebración de la audiencia deben enviar el expediente, pero sé que no todos lo tienen. Hay híbrido, como tú lo dices, entonces hay una parte del expediente físico y otra parte del expediente digital, pero al abogado le deben enviar el expediente completo. Frente al expediente pienso que hay algo muy importante que logramos con la virtualidad, y es que desafortunadamente debemos hablar de corrupción y debemos hablar de deslealtad procesal, y los expedientes se perdían, entre comillas, partes de los expedientes también se perdían, los memoriales no llegaban a ser archivados, los estados eran alterados por los mismos funcionarios judiciales. Esto es una minoría, pero es una realidad, o era una realidad. Ahora con el tema de la virtualidad, los estados se cargan, y si bien los pueden modificar, va a dejar una huella, porque es en un software. Entonces, si lo modifico, queda una huella. Los memoriales no se pueden perder, porque los estoy enviando desde el correo electrónico. El expediente tampoco se va a perder, los títulos judiciales, los títulos valores, perdóname, los guardo yo como abogado. Antes, en una demanda ejecutiva donde yo iba a cobrar un cheque, una letra de cambio, fácilmente y de forma sucia y corrompida se perdía ese título. Entonces, digamos que todo esto ha sido fantástico, pero volviendo al tema, que yo voy por las ramas también,
El expediente digital debe estar, pero no es la mayoría de los casos y los abogados luchamos mucho con los despachos judiciales para que lo envíen. Tengo plena conciencia de que es muy complejo, son 2000 expedientes por despacho, son unos expedientes en su mayoría bastante gruesos, pero pues digamos que es el deber de cada parte y si tú analizas ese decreto, nosotros tenemos unas cargas, unos deberes, pero pues los funcionarios judiciales y el Estado mismo también los tiene y para que esto funcione deben cumplirse de aquí y de allá. En cuanto a quién define cuáles son los casos concretos en los cuales se requiere la presencialidad, ¿quién lo hace? ¿El juez? ¿Las partes? ¿Bajo qué razones? ¿Cuáles son las motivaciones para esto? Bueno, eso depende. Digamos que el tema penal que estuvo tan debatido y me alegra por mis colegas penalistas porque para los abogados es fantástico poder hacerlo o a través de la virtualidad. En todas las jurisdicciones, salvo en la penal, la virtualidad digamos que es la regla, es la norma. Se puede, a solicitud de las partes, por ejemplo, que mi cliente no tiene acceso a las tecnologías, ¿sí? Entonces yo le manifiesto eso al despacho, aunque es muy raro que eso ocurra, porque si nosotros analizamos esa ley, lo que dice es cualquier medio tecnológico, inclusive telefónico, y yo así hice una audiencia. Mi cliente no sabía, le enviábamos el link y él no se podía conectar, y lo que hicimos fue conectarlo mediante llamada. Entonces digamos que el despacho lo permitió, estaba muy actualizado el juez, aunque era en un pueblo, y eso se pudo realizar. Pero realmente la presencialidad en todas las jurisdicciones, salvo en la penal y en la penal militar, la definen son las partes y le pueden hacer la petición al juzgado. Frente a eso, digamos que yo tengo una crítica y es algo que pienso empezar a pedir y es que, vamos a ver cómo me va porque no lo he hecho, las prácticas de las pruebas sean presenciales. ¿Por qué? Porque toda norma es muy bonita en el papel y pienso que depende es como del capital humano, si queda bonita como estaba o no. Y en estos 2 años sí he visto que muchos colegas son muy desleales, más allá de desleales, es grosero el tema de la práctica de la prueba, entonces se ha vuelto muy fácil manipular al testigo. Y el testigo es vital, las prácticas de las pruebas de interrogatorios de parte de los testigos son definitorias para un proceso, para un fallo. Precisamente sobre eso hay un debate bastante interesante y es si la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia violan o no el principio de inmediación. ¿Te parece que...? Bueno, no el de inmediatez, no considero que se violente ese principio. Lo que sí considero es que la transparencia está quedándose colgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente ya sea a través de la virtualidad o en la presencialidad, pues yo voy a tener al testigo y a la parte ahí para poderle interrogar, para poder ejecutar mi interrogatorio o las preguntas que quiero realizarle al testigo, pero el tema y esto lo hacen los colegas, desafortunadamente, porque el testigo no lo va a saber hacer, mientras que hemos visto en audiencias en donde el testigo está leyendo, pese a que el juez advierte que no puede leer, le cierran el micrófono al testigo y le dicen que responder y vuelven a abrir el micrófono, y todo esto es más que evidente. Entonces la virtualidad es muy bonita y eso pasa con las leyes son muy bonitas hasta que alguien sale más vivo que la ley, da un brinco y entonces empieza a tergiversarla. Eso ha pasado con esto. Entonces, digamos que en materia laboral, yo pensaría que en todas, pero yo hablo desde mi experiencia, la práctica de las pruebas, testimonios y demás es vital para un fallo y eso puede acarrear que declaren o nieguen las pretensiones. Entonces, una maniobra sucia de un colega puede generar eso. Entonces, yo preferiría la práctica de las pruebas en la presencialidad. Adoro la virtualidad, ha hecho mi vida y la de todos, los abogados, los funcionarios, los mismos usuarios, mucho más fácil, pero esta manipulación sucia sí la hemos visto y muchos jueces no son juiciosos al momento de garantizar que eso no se dé. Entonces hay jueces que se dan cuenta, detienen inmediatamente el testimonio, hacen las manifestaciones que correspondan, las advertencias, y hay otros que simplemente no lo hacen y uno de contraparte es el que termina ahí como remando e intentando que esa garantía y esa rectitud que debería estar pues se conserve. Otro de los retos que tiene esta ley es, por ejemplo, se dice que las partes deben proporcionar los medios, los canales para ser notificados y todos estos asuntos, ¿verdad? Sí. ¿No cree que eso crearía una variedad de canales que lo que terminaría siendo en última instancia es dificultando el proceso?
Es decir, hay personas que hacen las audiencias por Zoom, otros que las hacen por Meet, a veces hacen las notificaciones por correo electrónico, a veces se hacen por WhatsApp. ¿No cree que eso termina dificultando el proceso? Bueno, lo que pasa es que si nosotros vamos a la ley, pues tenemos los correos que los abogados tenemos inscritos, ¿sí? Y punto. Y ese debería ser el único canal. Ahora, lo que hablamos, que la norma se lleve a la realidad, entonces se alteran muchas cosas. Yo le agradezco a los despachos cuando hacen notificaciones por WhatsApp. Hay despachos muy juiciosos que hacen unos grupos previo a la audiencia y allí envían los links, es decir, lo hacen es como por hacer más, ¿sí? Para garantizar que las partes si accedamos al link, recordemos la audiencia, tengamos claro el expediente, ¿sí? Pero digamos que si nos vamos a la norma, la formalidad es únicamente el correo que el abogado tiene escrito en el consejo, no olvido la página, pero es ante el Consejo Seccional de la Judicatura cuando sacamos la tarjeta. Entonces, hay un problema con la celebración de las audiencias y es que los juzgados no las hacen en las mismas plataformas. Debería ser Meet, que es como con quien se tiene la licencia, ¿sí? Pero no está haciendo de esa manera. Ahora, entrar a esos formalismos, considero que no, debemos valorar mucho la virtualidad y los esfuerzos que han hecho los despachos para garantizar la celebración de las audiencias, independientemente de cómo sea. Que en el mundo ideal nos encantaría que fuera una única plataforma, un único medio de comunicación, pero por supuesto. Pero digamos que son sacrificios muy pequeños para todas estas bondades. Ahora, ya depende de los abogados los medios que den. Si usted quiere dar además su WhatsApp, pues otórguelo. Si no, no lo va a otorgar y no lo van a contactar por ahí. Entonces pienso que son sacrificios muy pequeños que valen la pena para garantizar este tema de la virtualidad. Problemas y vicisitudes que se irán solucionando con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, confío en que así será. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por recibirme. El placer es de nosotros. Bueno, y para terminar nos encontramos aquí con Carlos Lugo. Él es un comerciante. Nos encontramos en la cafetería La Viña, un negocio propio de él, para hablar cómo esta situación ha afectado su negocio. Don Carlos, bienvenido al Nuevo Día. Gracias, muy amable por la entrevista y por acordarnos de nosotros, porque en realidad nadie se acuerda de nosotros, de los comerciantes, ni la Cámara de Comercio, nada, porque en realidad la pandemia nos dio muy duro y no tenemos, únicamente nos quedan deudas. Y para colmo de males, no nos abren el Palacio de Justicia. No es que nosotros vivamos exactamente de la gente, de los empleados, pero sí de la gente que trae el Palacio de Justicia, de los abogados con sus clientes. No hay abogados, no hay clientes, entonces prácticamente estamos, toda la cuadra, todo este sector estamos muy mal, económicamente mal, pues hasta donde yo voy a hablar con mis vecinos de negocios, sí. Todos estamos pésimamente mal, debiendo arriendos, todo, y desgraciadamente pues no recibimos ayuda de nadie. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva con este negocio, Carlos? Yo llevo aquí 40 años, y pues han habido crisis, pero esta es la peor crisis. Esta es la peor crisis que nos ha afectado a todos, porque usted se dará cuenta esta soledad. Y esto lo mueve pues la gente que trae los abogados. Y ahora con el plan virtual, entonces nos tienen muertos pues. Porque todo es virtual. Precisamente sí. Sobre eso le queríamos preguntar, ¿se ha visto muy afectado su negocio en comparación con unos años atrás? Demasiado. Mejor dicho, no me he ido porque no te pagan de irme. Sí, ese es el problema. Y en cuanto a los comerciantes que están alrededor, sus colegas, ¿también se han visto afectados? Sí, claro, todo sí, porque esto son fotocopiadoras, todo esto se mueve de eso, del palacio. Ya usted nos ha contado levemente cómo fue lo que tuvo que vivir en la época de la pandemia, pero ¿podría profundizar al respecto? ¿Cómo hizo en esos tiempos en que todo estaba cerrado, donde no podían trabajar? Pues, ¿qué tuvo que hacer? Pues en realidad acudir a los ahorros que tenía. Apenas pude abrir, ¿qué hice? Pues venirme para acá, sacar esa vitrina ahí a la puerta y ponerme a medio trabajar, a medio ver qué se hacía, porque pues desgraciadamente yo soy solo. Yo no tengo... Pues sí tengo familia, pues mi familia está en Bogotá y pues para mí es muy incómodo ponerme a decirle, ay, que mire, que estoy mal, que me ayuden. Entonces yo no tengo esa actitud. Siempre me he defendido solo, he trabajado, pero desgraciadamente no tengo aquí a quien acudir y pues a todo mundo le debo, a todo mundo. Yo a veces ya ni contesto el teléfono porque no me llaman para saludarme, sino para cobrarme. Sí. Don Carlos, sí. Cuéntenos, pues sabemos que el panorama es difícil, pero
¿qué acciones pretende tomar para aminorar la situación? Pues no sé, he pensado en muchas cosas, pero lo que he pensado todo se deriva de ahí. Por ejemplo, hemos pensado poner unos computadores, pero el negocio tampoco funcionaría. Tampoco funciona y es una inversión y no tenemos plata para hacer inversiones. Y cuéntenos, ¿cuántas personas viven de su trabajo? Una. No tengo ni un empleado porque a mí me toca con la señora que me ayuda y yo hago el resto, porque no puedo tener empleados, no tengo con qué pagarles. Sí. Entonces, es la señora que me ayuda en la cocina y yo no trabajamos más. Y por último, ¿qué llamado usted le haría a las autoridades conforme a su situación y la de los comerciantes alrededor? Pues yo le haría un llamado aquí al señor del Palacio de Justicia, o sea, al Consejo Nacional de la Judicatura, que no tomen eso tan en serio y que piensen no solo en ellos, sino que piensen en el comercio, en la gente, que todos necesitamos trabajar, que todos subsistimos por el Palacio de Justicia y que si por aquí vienen 2 o 3 abogados, no vienen más, todas las oficinas de los abogados las desocuparon. Entonces, pues yo que abrieran un poco más las puertas del Palacio para que hubiera un poquito más de flujo de gente y eso nos colaboraría, porque ¿a quién más le pedimos colaboración? Precisamente. Sí. Y esta es la otra cara de la moneda, la otra situación que se presenta a raíz del establecimiento de esta ley. Muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Muchas gracias. Ustedes pueden darse cuenta cómo está el negocio. Este negocio mantenía a esta hora lleno. Mis ventas de un 100% han bajado a un 25%. Y los gastos no bajan, los servicios públicos no bajan, lo que hay es suban y suban. Eso, digamos, ¿para qué está uno afiliado a la Cámara de Comercio? Para que ayuden a los pequeños, pero ellos únicamente se preocupan por los grandes. Entonces, nosotros pagamos un impuesto únicamente por pagarlo, digo yo, ¿no? Porque a mí nunca han venido a preguntarme hasta ahora, ustedes de Nuevo Día, personas muy amables, a preguntarme cómo nos ha ido y ustedes pueden darse cuenta cómo nos va. Mire la hora que es y vean. Pues esta es la situación que se dio aquí a los alrededores del Palacio de Justicia. Reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias al Nuevo Día y espero pues que nos tengan en cuenta. Y muchas gracias a nuestros lectores y usuarios, que tengan un feliz día. Gracias.